Hola a todos, soy Elisa Torrebrosa, responsable del Departamento de Contenidos de Webpositor y profesora en el máster de Webpositor Academy. En el vídeo de hoy voy a hablaros de las principales herramientas que todo copywriter digital debería de conocer, no solamente para escribir mejor, sino también para gestionar y organizar el trabajo diario. Google Trends, Google Analytics, Keyword Box, Feedly. ¿Quieres conocerlas todas? Pues acompáñame y las vemos juntos. En el día a día de un copywriter digital no solamente nos dedicamos a escribir, sino que hay otras muchas tareas que tenemos que realizar y las herramientas nos pueden ayudar a gestionar mejor ese trabajo y ser más productivos. Evidentemente en este vídeo no puedo incluir todas esas herramientas, pero os he intentado seleccionar aquellas que son imprescindibles desde mi punto de vista para que empieces a familiarizarte con ellas y las he dividido en 6 bloques diferentes. Comenzaremos hablando de herramientas de escritura y seguiremos con herramientas y recursos que nos ayuden a gestionar y planificar mejor el trabajo diario de un redactor. Después os indicaré algunas herramientas para extraer ideas para contenidos de blog que pueden seros interesantes y también recursos para mejorar la redacción SEO de un texto o de cualquier tipo de contenido. Por otra parte, vamos a hablar de herramientas que nos van a ayudar a mejorar el estilo y pulir el estilo de un contenido y también finalmente aquellas que nos ayudan a mejorar el formato final que le vamos a dar a ese texto. Pero os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo donde vamos a hablar de para mí, la herramienta de las herramientas. 100% gratuita y está más cerca de ti de lo que imaginas. ¿Me acompañas para adivinar cuál es? Comenzamos con las herramientas de escritura. Evidentemente, el trabajo de un copywriter, una de las funciones principales va a ser escribir textos de diferentes temáticas y en cualquier momento, ¿verdad? Pues bien, para ese tipo de tareas es imprescindible, por ejemplo, herramientas como Google Drive y concretamente su editor de textos, que es muy útil, fácil de utilizar, además permite compartir archivos entre diferentes personas que a lo mejor están vinculadas con todo ese trabajo de realización de texto que estemos realizando. También se pueden añadir comentarios que las otras personas a las que les compartamos ese documento van a poder ver y van a poder añadir o incluso resolver si estamos trabajando en la edición de ese contenido. Por tanto, muy interesante. Si no trabajas con Google Drive, pues tienes otras opciones como Word o OpenOffice que también funcionan exactamente igual de bien y son muy prácticas. Evidentemente, aunque seamos redactores, también es interesante que herramientas como Excel o Google Sheets, es decir, las hojas de cálculo, también las utilicemos en nuestro día a día. Por ejemplo, para elaborar estudios de palabras clave o también calendarios editoriales para blog, del que ya hemos hablado en otros vídeos del canal. Y aunque estemos hablando de herramientas digitales, es imprescindible que todo redactor coja también su papel, un lápiz y un boli y a partir de ahí comienza a estructurar ideas, hacer un brainstorming, determinar cuál es la propuesta de valor de un determinado producto para a partir de ahí con toda esa fase inicial ya pasar después a redactar un contenido con estas herramientas de escritura digital. El día a día de un redactor digital no solamente se fundamenta en escribir continuamente, sino que también tiene que planificar trabajo y organizarlo. Pues bien, hay una serie de herramientas que también nos pueden ayudar en esta tarea. Muchos de vosotros a lo mejor trabajáis con blogs de notas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso está bien, pero llega un momento en que cuando profesionalizamos un poco el trabajo que estamos realizando, los blogs de notas pueden tener ciertas carencias. Entonces, si lo llevamos a un punto más profesional, tenemos herramientas como Evernote que nos pueden ayudar a crear notas donde podemos incluir anotaciones sobre webs, aspectos de inspiración, documentación que pueden ser interesante, aspectos que tienen que ver con el proyecto que vamos a realizar para tenerlo todo bien guardado y localizado. Y al mismo tiempo podemos tener ahí un seguimiento del proyecto que vayamos a realizar y notas sobre reuniones relacionadas con ese trabajo que pueden ser interesantes. Cuando ya estamos trabajando en la redacción de textos y hay varias personas que están involucradas en ese trabajo y en las diferentes fases de ese proyecto, es interesante herramientas como Trello o Asana que nos ayudan a organizar todo ese trabajo para que todas las personas que estén involucradas al final sepan realmente cuándo les toca y cuándo tienen que intervenir y hacer el trabajo de una forma más planificada y mejor. Pero sin duda, una de las herramientas imprescindibles que yo creo que todos debemos utilizar, sobre todo al principio y en el día a día, es Google Calendar. Es muy fácil de utilizar y ahí en un golpe de vista podemos ver toda la planificación de trabajo de contenidos que tenemos para
ese mismo día o bien para durante la semana o el mes, y así es más fácil planificarlo. Además, puedes añadir descripciones, adjuntar documentos que pueden servirte para tenerlo todo a mano cuando lo necesites. Uno de los trabajos fundamentales de un redactor es extraer ideas para próximos contenidos, a través de la realización, por ejemplo, de estrategias de contenido para blog, de la que ya hemos hablado en el canal de YouTube de Webpositor. Pues bien, ¿qué sucede? Que en ocasiones, aunque hayamos investigado a la empresa y el producto, conozcamos bien a su público y eso nos surja para tener ideas para próximos artículos, en ocasiones la inspiración nos abandona y no está de más recurrir a una serie de herramientas que nos ayuden a hacer más sencillo esa parte de trabajo. Pues bien, una herramienta fundamental puede ser SEMrush, que nos ayuda a conocer los contenidos que está publicando nuestra competencia y así poder investigar qué es lo que está haciendo para extraer ideas e inspirarnos para futuros contenidos. Por otra parte, una herramienta fundamental que os recomiendo que empecéis a utilizar es Google Trends. Es una herramienta gratuita de Google donde nos permite conocer las tendencias de búsqueda que está teniendo un determinado término a lo largo del tiempo y así conocer si realmente es un término interesante, que a la gente le interesa conocer, y eso puede ser un motivo para crear posibles artículos. En este ejemplo, por ejemplo, he utilizado Google Trends y he puesto como término de búsqueda PCR para ver qué está buscando la gente, si es un término que a la gente le interesa. Como podéis ver, a lo largo del tiempo, de febrero a enero de 2021, es un tema recurrente, evidentemente, por la situación de COVID que estamos viviendo todos, y al mismo tiempo ya nos está indicando en consultas relacionadas las palabras que está utilizando el público para referirse al término PCR con los diferentes elementos que va acompañando a esa búsqueda, como PCR COVID, coronavirus, resultados PCR, resultado PCR test, PCR COVID, y así diferentes consultas que nos están indicando que es un término interesante y por tanto a partir de aquí podemos establecer ideas para futuros artículos. También tenemos herramientas gratuitas como por ejemplo Write Relevance, que lo que nos ayuda es lo mismo, es decir, introducimos una palabra clave y nos sugiere publicaciones y noticias o información que ha sido publicada conteniendo esa palabra clave. En este caso he utilizado la herramienta, he introducido la palabra Elecciones Cataluña y a partir de ahí me aparecen diferentes artículos que me están hablando de las elecciones, de los resultados, de los candidatos, de todo lo que ha tenido que ver con ese proceso electoral y nos puede ayudar para investigar o bien para recopilar información o ver si hay determinados contenidos que dentro de nuestro público objetivo o bien para el tipo de blog o página sobre la que trabajamos, pues puede ser interesante. Pero de todas estas herramientas que nos ayudan a extraer ideas, documentarnos e investigar sobre una determinada temática, os recomiendo encarecidamente que probéis Feedly. Es una herramienta muy sencilla y lo que nos ayuda es a determinar una determinada temática nos interesa, pues lo que nos hace es tener la posibilidad de añadir feeds de determinados blogs y páginas con información para así tener una recopilación y hacer un filtro de toda la información que tiene que ver con esa determinada temática. En este caso, por ejemplo, tengo un feed que es el creado por tecnología, he añadido una serie de páginas que pueden ser interesantes como el Android Libre, GenBeta o otras, y al final lo que va haciendo Feedly es recopilar esa información y me sirve pues evidentemente para ir analizando la información y ver cuál me puede ser interesante para inspirarme para posibles artículos. Recuerda que tenemos un vídeo en nuestro canal que habla sobre cómo sacar ideas para próximos posts, que te recomiendo que lo revises para acompañar a todas las herramientas que acabo de citar en el vídeo. Como ya he contado en varios vídeos del canal, un redactor, además de redactar, debe de conocer muy bien las técnicas de redacción SEO para que ese contenido, además de estar bien escrito, posicione en Google. Pues bien, una de las herramientas fundamentales es utilizar herramientas de palabra clave. Existen muchísimas en Internet, pero yo os voy a recomendar Keyword Box. Con Keyword Box podemos conocer a partir de una determinada término o concepto, pues conocer el volumen de búsquedas mensual de esa palabra y así también ver las intenciones de búsqueda, si es interesante para realizar un artículo, etcétera, etcétera. En este caso os he mostrado este ejemplo, hemos introducido el término cómo dormir bebé y la herramienta nos devuelve que tiene un volumen de búsquedas muy interesante y aparte nos va diciendo todas las variaciones de esa pregunta.
recién nacido, si es dormir a un bebé un año, dormir a un bebé rápido, cómo tapar a un bebé recién nacido para dormir, es decir, una serie de aspectos que tendremos que analizar evidentemente para dar con las palabras clave adecuadas, pero son interesantes consultarlas. Por otra parte, también tenemos herramientas gratuitas, como es el caso de Answer the Public, que nos ayuda a determinar a partir de un concepto preguntas relacionadas con ese concepto para introducirlas también en los contenidos. En este caso hemos utilizado el concepto PCR y nos devuelve preguntas como cómo hacer una PCR, cuándo una PCR y cuándo el test de antígenos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Además también nos ofrece información sobre la aparición de ese concepto y las preposiciones que le acompañan, como, sin, con, cerca, etc. Todas estas herramientas son interesantes. Además de esto, como ya vimos en el vídeo sobre técnicas de redacción SEO, es interesante también valorar cuál es la densidad y la prominencia de una determinada palabra clave, es decir, el número de repeticiones que esa palabra clave tiene a lo largo de un contenido y también si esa palabra clave está en las partes importantes de un texto, como puede ser el título y determinadas jerarquías de encabezado. En este caso, por ejemplo, para este texto de esta página que habla sobre capas de baño, con la extensión gratuita de Chrome SEO Query, podemos ver cómo capas de baño, que es la palabra clave objetivo de ese texto, nos indica cuál es la densidad de palabra clave, que sería 2,85%, y su prominencia, que es 58,73%. Simplemente con esta herramienta gratuita podemos también determinar esa valoración. Imprescindible. Si tenemos un blog, por ejemplo, es muy importante contar con plugins como Yoast SEO o All-in-One SEO Pack, que nos ayudan a optimizar el meta title y la meta description de esa página para que esté correctamente optimizada, no solamente porque aparezca la palabra clave, sino también en cuanto a la extensión, que recordemos, la extensión del meta title tiene que ser 60 caracteres y la de la meta description aproximadamente unos 150 caracteres. Pues bien, en este caso, con esta herramienta podemos determinar cómo tenemos este título, nos indica ya totalmente optimizado con el máximo de caracteres que hemos introducido, viendo que no nos hemos sobrepasado, y por otra parte también la meta description que hemos realizado, que tampoco nos hemos sobrepasado, y aparte está la palabra clave que le hemos indicado como objetivo. Otro aspecto importante tenemos cuando redactamos un contenido, tenemos que verificar que la jerarquía de encabezados que estamos utilizando es la correcta. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, si tenemos un artículo como este que tengo aquí, que es de nuestro blog, con herramientas o con la extensión Web Developer, podemos saber los diferentes encabezados que tiene ese artículo para saber que el orden de esa jerarquía es la adecuada. Por ejemplo, tenemos un H1, un H2, después un H2, dentro tenemos un H3 y así sucesivamente. Pues bien, todas estas herramientas nos sirven para mejorar lo que es la redacción SEO y la optimización SEO de ese contenido. Como redactores también tenemos que evaluar el contenido que estamos realizando y comprobar si realmente ese contenido está siendo efectivo. Una de las herramientas imprescindibles, gratuitas y que debe de estar en el día a día de un copywriter es Google Analytics. De esta forma podemos verificar cómo está funcionando ese contenido, por qué palabras clave estamos atrayendo tráfico, qué artículos, por ejemplo, de ese blog o de ese proyecto que estamos desarrollando están funcionando mejor, cuál es el engagement que está teniendo el contenido que estemos realizando. Por tanto, hay que tenerla en cuenta a la hora de realizar nuestro trabajo diario. Otro aspecto importante, ¿sabes si un contenido ha sido plagiado? ¿Cómo lo puedes consultar? Pues con la herramienta Copyscape, también es interesante, es gratuita y te recomiendo que la incluyas dentro de todo este pack de herramientas. Y finalmente existe una herramienta muy interesante para mejorar la semántica y sobre todo también la relevancia de una determinada palabra clave dentro de ese contenido y es SEOLite. Esa herramienta la trataremos en un vídeo independiente porque dada su importancia y sobre todo las funcionalidades que tiene merece un contenido independiente. El titular es probablemente el elemento más importante de un contenido, del que ya hemos hablado, por ejemplo, en el vídeo sobre cómo redactar titulares magnéticos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que también existen herramientas que nos pueden ayudar. Muchas de ellas son en inglés y, por tanto, a la hora de valorar el análisis que realizan hay que medirlo muy bien.
Dentro de todas ellas os recomiendo la utilización de la herramienta Headline Analyzer. Es una herramienta muy fácil de utilizar. Solamente tenemos que introducir, por ejemplo, el titular que hemos desarrollado, le damos a analizar y nos da una valoración, indicándonos pues, si el titular cumple una serie de parámetros que ellos consideran que puede ser interesante. Básicamente nos indica, pues, por ejemplo, es un titular con lista, pues es un titular interesante. También nos indica el grado emocional que tiene ese titular. Nos indica que quizás deberíamos de añadir alguna palabra más emocional o positiva dentro del título para que tenga una mayor carga persuasiva. El número de palabras que contiene y también los caracteres que contiene. Y también las palabras que inician ese titular y las que finalizan esa frase, para que tengamos en cuenta y lo analicemos mejor. De todas formas, estas herramientas en inglés, como digo, hay que mirarlas un poco con puntilla, ¿de acuerdo? Porque no siempre el análisis que realizan es el más efectivo. Más allá de herramientas de redacción SEO, aquellas que nos ayudan a organizar nuestra jornada diaria o bien aquellas que nos sirven para encontrar inspiración para próximos artículos, todo redactor digital trabaja con palabras y debe de conocerlas a la perfección. Pero es fácil que en el día a día surjan dudas sobre ese uso de las palabras y debamos de recurrir a fuentes muy concretas para despejarlas. Por eso os recomiendo que siempre tengáis a mano el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario panhispánico de dudas, así como recurrir a la página de Fundeum para resolver dudas relacionadas con ortografía, gramática y léxico. Y ahora acompañadme al ordenador porque os voy a mostrar dos herramientas para mejorar la edición de un contenido. Seguidme. Además de todos los manuales de consulta de los que os acabo de hablar, hay dos herramientas muy interesantes para mejorar el estilo de un contenido, principalmente la que os voy a enseñar ahora, que se llama Lorca Editor. Lorca Editor es básicamente un corrector gramatical, ortográfico y de estilo que nos ayuda a, sobre todo una vez que tenemos redactado el contenido, verificar pues, esas palabras que añadimos y que aparecen demasiadas veces a lo largo del contenido. También nos ayuda a identificar adverbios que, como ya hemos hablado dentro de esas palabras prohibidas en copywriting, tenemos que intentar que desaparezcan. Si hay frases que son difíciles de comprender o que son excesivamente largas, también nos va a ayudar a detectarlas. Por eso es muy útil. Esta es la interfaz de la página y simplemente nada. Dentro de la página, por ejemplo, tenemos este texto. Lo añadimos y nos va a indicar pues, los posibles avisos o elementos que podemos modificar. Por ejemplo, si hay demasiadas veces que hemos utilizado la palabra para, pues a lo mejor tenemos que intentar modificarla. Si hemos utilizado palabras como bebé demasiadas veces, pues nos va a dar sinónimos que podríamos sustituir. Como en este caso, pues la palabra bebé aparece demasiado, pues a lo mejor sustituirla por otras palabras que nos está sugiriendo. Y así lo mismo, por ejemplo, con el adverbio. Si estamos hablando del adverbio suficientemente, pues a lo mejor deberíamos de borrarlo y utilizar otra palabra con un uso más adecuado. Además, nos hace una revisión de la legibilidad de ese contenido, un aspecto también muy útil, donde nos indica pues, una puntuación, la longitud de las frases, la longitud media de las frases, la longitud de las palabras y una estadística. Es decir, cuánto tardaríamos en leer ese contenido, las palabras que contiene y las frases que contiene ese texto. Evidentemente, por ejemplo, en un programa como Google Drive o con Word, hay herramientas que nos ayudan a contar las palabras y los caracteres de un contenido. Algo que es muy interesante, por ejemplo, si tenemos que escribir la meta description o el meta title de un determinado contenido. En ese punto también, aparte del contador de palabras de estos programas, también os indico, por ejemplo, este programa que se llama Word Counter, que lo que nos ayuda es a eso. Además de contar palabras y caracteres de un determinado texto, nos da un poquito más de información. Nos da, por ejemplo, información sobre las palabras, los caracteres, las frases, los párrafos que contiene, el nivel de lector, es decir, si es fácil leer ese contenido o no, el tiempo que podemos invertir para su lectura o también el tiempo de, si ese texto lo tuviéramos que hablar en público, cuánto podríamos tardar en hacerlo. Ya has escrito el contenido, lo has editado para pulir al máximo su estilo. Ahora llegó el momento de dar el formato adecuado para que sea un contenido bien escrito pero al mismo tiempo atractivo. Vas a tener que utilizar imágenes, por tanto te recomiendo que utilices bancos de imágenes gratuitos como por ejemplo Pixabay para ilustrar ese contenido. Eso sí, lee primero las políticas de uso de esas imágenes para hacerlo de la forma correcta y legal.
Si no eres un as del Photoshop, no pasa nada. Existen herramientas como Canva que te ayudan a salir del paso y hacer imágenes atractivas y que pueden aparecer como ilustrar correctamente tus contenidos. Además de eso, como vas a subir imágenes, ten en cuenta que es importante comprimirlas antes de subirlas, por ejemplo, a un blog con herramientas como Tiny. Y además de eso, te recomiendo que si vas a subir vídeos de tu canal de YouTube a un determinado blog, te recomiendo que utilices esta herramienta que te va a ayudar a que el contenido que subas, ese vídeo que subas, también esté convertido, sea un vídeo responsive. Simplemente tienes que introducir la URL de ese vídeo de YouTube y la herramienta te devolverá un código que será el que debes de introducir en el artículo de tu blog para que ya directamente convierta ese vídeo en un formato responsive. Otro aspecto importante, muchas veces cuando redactamos un contenido, ese contenido lo vamos a publicar, por ejemplo, en un blog o en una página interna, por ejemplo, de categoría. Pues si quieres convertir ese texto en un código HTML, tienes herramientas gratuitas como Word to HTML, que lo que te ayuda es a introducir este texto, como por ejemplo ves aquí, tiene un editor de Word, la más de sencillo. Aquí puedes poner las negritas, cursivas, los encabezados H1, H2, etcétera, etcétera. Y después simplemente te irías aquí y lo convierte en el código HTML que simplemente tendrías que copiar y pegar en tu página y ya tendrías todos los estilos completamente limpio para introducirlo en tu página web. Y todo esto pues es gratis. Además de organizar trabajo, en ocasiones antes de ponernos a escribir necesitamos consultar otras páginas o bien ver la página de un determinado cliente para establecer momentos en los que a lo mejor tenemos que hacer ciertos cambios en ciertos copies o ciertos elementos a la hora de maquetar el contenido que hay que ajustar, ¿verdad? Pues bien, existen algunas extensiones en Chrome totalmente gratuitas que nos pueden ayudar en ese trabajo. En este caso os indico esta extensión que se llama Nimbus, donde lo que nos ayuda es a lo siguiente, es decir, con Nimbus simplemente tenemos que clicar aquí, seleccionamos una parte del texto y nos indica, en este caso hemos seleccionado esta parte. ¿Por qué? Porque hemos considerado que este texto de estas columnas pues está un poco desequilibrado, ¿no? Hay más en unas partes que en otras. Por tanto, podríamos indicar, por ejemplo, al equipo de diseño con algo tan sencillo como esto, indicarle que esto hay que revisarlo, poniendo flechas de lo que está mal y aquí indicarle revisar distribución del texto. Y luego, por ejemplo, si aquí hemos visto que vale, hay un icono, pero que lo más efectivo sería incluir el icono con un título, pues lo suyo sería, por ejemplo, marcar eso también, incluir icono más título. Y de esta forma se lo podemos pasar al equipo de diseño para que intente hacer esta modificación de una forma mucho más visual. Imagina que te llega un cliente, te pones a revisar su página web y detectas que el título, por ejemplo, de la página de inicio no es el adecuado y tú le quieres mostrar tu propuesta. Con una sencilla extensión como la que te voy a enseñar podrás editar de forma puntual el texto del título de su página web para que él vea tu propuesta de una forma mucho más atractiva ya dentro de su página web. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues tienes, por ejemplo, la extensión Edit Website Extension, con la que simplemente tendrás que, por ejemplo, introducirte en esta página y vas eliminando el texto que quieres eliminar para directamente escribir, por ejemplo, el título que tú consideras que es más acertado. Degusta conservas artesanas con el sabor de toda la vida. De esta forma conseguimos, luego podemos hacer una captura y enseñarle al cliente una propuesta, por ejemplo, en una consultoría de copywriting o en una labor de asesoramiento, de una forma mucho más visual, sin necesidad de introducirlo de otra forma que a lo mejor no sería tan atractiva. Como has podido ver, hay infinidad de recursos para mejorar tu labor como redactor, pero hay uno que tienes dentro de ti y que no necesitas recurrir a ningún lugar de internet para encontrarlo. No es otro que trabajar cada día, escribir cada día mucho más para mejorar así
tu estilo, pulir la forma en la que escribes, eliminar todos esos clichés y manías que todos los redactores tenemos y que podemos pulirlos y mejorarlos y desarrollar tus habilidades. Eso es lo que va a hacer que al final escribas siendo cada día más osado, más creativo, más imaginativo para que tus textos sean más efectivos. Esa, sin duda, es la mejor herramienta. Hasta aquí todas las herramientas que había pensado compartir contigo en este vídeo. Si te ha gustado y te ha parecido útil, dale un me gusta. Y si tienes otras herramientas que utilizas en tu día a día y quieres compartirlas, ya sabes, en la zona de comentarios. Te espero el próximo viernes en un nuevo vídeo del canal, ya sea de CRO, de contenidos, de derecho digital, de todas las disciplinas que tratamos en el canal. Hasta pronto.